Bien, en esta línea que vamos a iniciar a trabajar, que es la visualización de datos, que es toda una línea de conocimiento en Big Data para ilustrar a- al espectador, al que recibe la información, al directivo, sobre em, los resultados de los análisis que se están haciendo, ya sea la información de la data, y visualmente eh, ver cómo está la información. Entonces siempre hay un dilema acerca de la información que se va a presentar. Entonces, ¿cuál es el mejor gráfico a utilizar? ¿Cuándo utilizar qué y cuándo no? Entonces, en este video lo que vamos a hacer es una guía para, dependiendo de los tipos de variables, de lo que quiero hacer, si lo que quiero, por ejemplo, es, no sé, comparar, relacionar, o sea, diferentes formas de información, cuál debería ser el gráfico más apropiado. Y de eso nos vamos a encargar en este video. Bien, entonces vamos a iniciar con la comparación cuando tenemos objetos, pero es una sola variable. ¿Qué es usual que tengamos aquí? Es usual que utilicemos gráficos de barras, pueden ser de manera horizontal, donde tengo en el eje X pues un corte de cuánto es la cantidad de cada una de las mediciones de esta categoría, o lo puedo poner de manera vertical, donde entonces las mediciones van es en el eje Y y la misma categoría la estoy midiendo en diferentes momentos. Ahora, ¿qué tenemos aquí también? Comparación entre objetos y dos variables. Entonces tenemos este gráfico de columna con el ancho variable, donde según la segunda variable puedo tener o gráfico en vertical un poco más angosto o un gráfico un poco más ancho. Entonces no solamente aquí estoy variando las alturas como veíamos en los gráficos anteriores, sino también el ancho de estas alturas. Otra manera de presentar esa información es, por ejemplo, tabla con gráficos incrustados, en donde tenemos, por ejemplo, esto es una matriz de 15 cuadros y cada uno de los cuadros me puede estar presentando un análisis diferente de la información en columnas. Entonces, pues me sirve para identificar o comparar en un solo golpe de vista cuál es la información. También tenemos comparaciones en el tiempo. En el caso de que tengamos pocos periodos, entonces por ejemplo aquí esto puede ser eh, los trimestres de un año, Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces vemos el comportamiento de cada una de las variables. Entonces la variable 1 tuvo un comportamiento por encima de 4, aquí por encima de 2, aquí como 3.5 y en este caso 4.5. Entonces podemos ver en pocos periodos de tiempo cómo se comportó cada una de estas variables. También tenemos la posibilidad de verlo en un gráfico lineal. En un gráfico lineal son estas líneas, por ejemplo, para ver, por ejemplo, comparación entre productos. Entonces, cómo fue el comportamiento de ventas de un producto. Entonces vemos que este producto, por ejemplo, tiene una pendiente positiva, donde es un producto que está eh, con respuesta muy favorable en el mercado. Vemos este otro con una tendencia casi que a la baja. Y entonces en el tiempo podemos ir viendo el análisis del comportamiento de cada una de estas variables. También que tenemos esa misma comparación en el tiempo, pero cuando tenemos muchos periodos. Entonces aquí tenemos dos opciones. Pintarlo en una gráfica lineal como la que vimos, pero cuando son muchos periodos, entonces sí es mejor o lo más recomendado es hacer el análisis eh, variable por variable. O sea, no mezclar muchas variables en el tiempo porque ya de pronto la gráfica se puede volver un poco confusa. O podemos hacer un diagrama circular o diagrama de Rep también le llaman, y aquí podemos visualizar
por ejemplo, que cada arista sea un año y vemos cómo fue el crecimiento o cómo fue eso. Entonces este diagrama nos deja ver qué tanta fue la cobertura o los impactos en diferentes momentos en el tiempo. También tenemos la distribución cuando tenemos solo una variable. Entonces aquí podemos tener un histograma en columnas o un histograma lineal. Entonces dependiendo de lo que vayamos a medir, por ejemplo aquí tenemos una serie que va de una medición que va del 1 al 5, del 5 al 9, del 9 al 13 y del 21 al 25. Entonces cerrando, y aquí vemos, dependiendo del volumen de datos que tengamos entre este segmento, pues me va a ir pintando como una campana de Gauss. O pues no lo quiero ver en columnas, sino lo quiero ver lineal. Entonces él lo que me va a ir pintando es punto a punto cada una de estas gráficas y con eso pues ver de mejor manera la información. También tenemos múltiples categorías. Entonces aquí utilizamos unos gráficos de dispersión donde tenemos cómo se entrecorta el eje X y el eje Y cuál fue la respuesta en cada uno de estos puntos. Y pues esto sirve por ejemplo para análisis de tendencias. Entonces, si esto se hiciera como una regresión lineal, aquí podríamos tener una gráfica con una pendiente, por ejemplo, positiva. Va a depender pues de lo que estemos analizando. Y otra forma de analizarlo es con un gráfico de área en 3D. En este área de gráfico pues vamos a tener un eje X, un eje Y y un eje Z que me va a dar como la altura de cada una de las variables. Hay que tener bastante cuidado y hay que ser bien creativo y cuidadoso porque por la visualización en 3D puede ser un poco confuso. Entonces pues no es recomendable utilizarlo, digamos, o sea, en cualquier tipo de medición, pues no es recomendado utilizarlo porque es un gráfico que a medida que crece, para el espectador puede ser difícil entender la información que se quiere comunicar. Lo más importante y casi que el criterio de todo esto, pues es que no solamente pues mostrar pues la información pintada, sino que eso nos cuente una historia o nos diga muy fácilmente en un golpe de vista qué es lo que queremos ver. Digamos que eso es lo que importa en la visualización de los datos. Aquí también tenemos gráficos de relación cuando tenemos múltiples categorías. Podemos utilizar lo mismo, un diagrama de dispersión donde miramos la correspondencia de una ubicación en un punto en el eje X contra un punto del eje Y, y también lo podemos ver con un gráfico de burbujas. Estos gráficos nos pueden mezclar al menos tres categorías en donde tenemos un punto de corte en el eje Y, otro punto de corte en el eje X y un eje Z que me va a dar el tamaño de la burbuja. Entonces una tercera variable que va a ir creciendo a medida de que estos valores, por ejemplo, se repitan o sean más grandes. Entonces, pues, ¿qué me va al final a llamar la atención? Pues los gráficos que tienen una burbuja mucho más elevada, quiere decir que esos puntos en el análisis que estoy haciendo, pues son mucho más significativos. También tenemos visualización de composición para cambios en el tiempo. Entonces, en el caso de que ese tiempo sea en pocos periodos, lo podemos ver por columnas adosadas por porcentajes o simplemente columnas adosadas de tipo numérico. Por porcentajes es como si tuviera lo que conocemos como un diagrama de pie, un diagrama circular. Entonces donde ese diagrama es un 100% y de ese 100% tengo tres series o tres variables. Entonces esta me cubre el 50%, esta me cubre algo así como el 30% y esta me cubre un 20%. Y así en cada una de las categorías, y entonces ahí lo podemos ver de manera porcentual o lo podemos ver de manera lineal en valores, donde simplemente pues vemos que esta categoría 1 suma algo así un poco más de 8, mientras que la categoría 4 suma un poco más de 12. Y vemos el comportamiento de cada una de las series
Por ejemplo, en este caso, la serie 3 fue la que aportó más al crecimiento de esta categoría. Entonces, pues ahí lo podemos también gráficamente, pues se hace muy visible. Cuando tenemos muchos periodos de tiempo, entonces podemos pintarlo, podemos utilizar áreas porcentuales superpuestas donde esto me corresponde a un 100% y con un determinado color voy a pintar cada una de las variables hasta que me complete el 100%. Entonces, por ejemplo, la área de la serie 1, por ejemplo, si llamáramos esto la serie 1, pues es la que tiene más área, o sea, puede ser un producto que tuvo el mayor número de ventas por encima de las otras. Y otra manera de verlo, este mismo gráfico, es no solamente por área, sino eh, no solamente en porcentajes, sino en valores. Entonces aquí lo que tenemos es que la categoría de la serie 1 pues arrancó en 30 y ha ido decayendo, mientras que el producto o los datos de la serie 2 arrancaron casi en 45 y al final de esta serie pues han tenido una pendiente positiva. Posiblemente es un producto que se esté recuperando o es una tendencia que se está recuperando. Y composiciones de manera estática está el diagrama circular. Es muy comúnmente utilizado, que es aquí tenemos la totalidad de un 100% y yo porcentualmente pues estoy indicando de estas cuatro variables que tengo, pues porcentualmente qué corresponde a cada uno. Es una manera de verlo y también lo tenemos con un gráfico de cascada, donde también de manera porcentual tengo un total y este total, por ejemplo, corresponde al 100%. Y con respecto a esta variable, pues tengo unos barras en azul que son aumentos y unas barras en un azul petróleo que son disminución. Entonces, por ejemplo, para ver comportamiento de ventas, entonces, mientras aquí en este periodo de tiempo tuvimos ventas de 100 unidades, aquí aumentamos 20 más y aquí aumentamos 50 más. A partir de este punto, pues decaímos 40. Aquí volvimos a tener otro producto que su línea base arrancó en 130. Aquí descendimos 60, pero aquí aumentamos 70. Entonces es una forma de ver el análisis desagregado y en un mismo imagen, en un mismo golpe de vista, pues podemos identificar si efectivamente pues estamos teniendo eh, ventas en un producto o si estamos teniendo pérdidas con un producto. Una composición de manera porcentual, podemos observar, por ejemplo, columnas de porcentajes por subcomponentes. Entonces tenemos este diagrama donde tenemos aquí cuatro categorías, pero me voy a focalizar en la primera categoría. Entonces de esta primera categoría saco un diagrama que también tiene cuatro componentes y me interesa analizar la primera categoría de esas segundas, de ese de ese primer subcomponente. Entonces, analizando este primer componente, miro que este tiene otras cuatro categorías internas. Entonces, puedo hacer un análisis muy desagregado de los componentes que queden en cada uno de ellos. O también lo podemos hacer en un diagrama circular o un diagrama pie, donde puedo hacer el análisis de estas tres categorías. Voy a centrarme en esta categoría en especial para ver cómo fue ese comportamiento y analizar esto aquí por dentro, qué componentes tiene y cuánto le aporta a la medición. Y con eso pues podemos desagregar mejor la información y dar mucho valor agregado con la visualización. Al final lo que queremos es eso, que la visualización le permita al espectador de una manera muy clara y muy rápida entender efectivamente lo que los datos no cuentan, nos dicen y cómo eso visualmente pues es mucho más fácil mirarlo que una sola tabla desagregada pues en un Excel o en un Power BI donde pues muchas veces muchos datos pues no nos dicen mucho pero visualmente
pues el ser humano pues se orienta mucho mejor para esto. Bien, esto es un primer video de visualización de datos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a profundizar en otros dos temas, que es unas gráficas un poco más elaboradas que desarrollan los visual artists o los artistas de datos en visualización. Gráficas muy creativas, que nos llenan pues de información. Y vamos a hacer un tercer video con cómo se utiliza Python para sacar visualización, y vamos a hacer una práctica guiada para orientar este proceso. Entonces, muchas gracias. Comentarios, no se olviden comentarlos, darle like y suscribirse al canal para pues, generar y resolver inquietudes que se presenten. Gracias.